Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y si no, espero que este vídeo les traiga un poquito de alegría y emoción. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el mundo de las celebridades turcas. Y no cualquier celebridad, no. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, dos nombres que han marcado una era, a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar secretos, a hablar de planes inesperados, a profundizar en sus trayectorias y a descubrir cosas que quizás no sabían de esta pareja que, aunque ya no estén juntos, siguen siendo una de las más queridas por el público. ¿Están listos para el chisme, la nostalgia y la admiración? Yo sí. Pero antes de que empecemos a hablar de suspenso, de amor, de proyectos futuros y de todo lo que rodea a estos dos grandes actores, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Y no olviden darle al botón de me gusta si disfrutan del contenido. Eso me ayuda muchísimo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, comencemos. A Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. La sola mención de sus nombres evoca imágenes de glamour, de talento desbordante y por supuesto, de una química innegable. ¿Quién puede olvidar la chispa que encendieron en Medcezir, la adaptación turca de DOC? Esa serie los catapultó a la fama, y aunque sus personajes eran ficticios, la conexión entre ellos parecía traspasar la pantalla. Y es que, seamos honestos, eran una pareja espectacular. La magia que irradiaban juntos era palpable, un imán para el público que no se cansaba de seguir cada uno de sus movimientos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Medcezir no solo fue un parteaguas en sus carreras, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía y en muchos otros países. La serie, con su trama juvenil, sus romances apasionados y sus problemas sociales, conectó con una audiencia joven y no tan joven. Y en el centro de todo estaban a Atay y Serine, interpretando a Yaman y Mira, respectivamente, dos personajes que se enamoraban en medio de un torbellino de circunstancias adversas. Su química era el ingrediente secreto que hacía que la serie fuera tan adictiva. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo entre ellos parecía estar cargado de una intensidad que dejaba al espectador pegado a la pantalla. Pero la relación entre Atay y Serine, aunque intensa y seguida por millones, no siempre fue un camino de rosas. Hubo rumores, especulaciones y momentos en los que la prensa del corazón turca parecía obsesionada con cada movimiento que hacían. Se hablaba de discusiones, de roces, de incompatibilidades. Los paparazzi estaban siempre al acecho intentando capturar cualquier indicio de crisis o de felicidad. La presión mediática era constante y cualquier detalle, por mínimo que fuera, se convertía en noticia de primera plana. La vida personal de la pareja era analizada y diseccionada hasta el más mínimo detalle, lo que generaba una gran tensión y, en ocasiones, afectaba su relación. Sin embargo, también hubo momentos de gran felicidad, de complicidad y de amor. Momentos que quedaron grabados en la memoria de sus fans, como sus apariciones en eventos públicos, sus fotos juntos en las redes sociales, y las entrevistas en las que se mostraban cariñosos y cómplices. Una de las cosas que más llama la atención de esta pareja es lo reservados que eran en cuanto a su vida privada. A pesar de ser dos estrellas de primer nivel, siempre intentaron mantener una cierta distancia con los medios. Nunca fueron de exponer su relación en las redes sociales o de dar declaraciones constantes a la prensa. Esto, por supuesto, alimentó la curiosidad del público y generó aún más interés en su vida personal. La decisión de mantener su privacidad fue, sin duda, una estrategia inteligente. Les permitió proteger su relación de la voracidad mediática y mantener un control sobre la imagen que proyectaban. Aunque esto generó especulaciones y rumores, también les garantizó una cierta libertad y les permitió vivir su relación con mayor tranquilidad. Pero, ¿qué hay de los secretos que les prometí? Bueno, uno de los secretos mejor guardados es el enorme respeto y admiración que sienten el uno por el otro, incluso después de su ruptura. Aunque no están juntos, han seguido trabajando en la misma industria, y siempre han hablado bien el uno del otro. Han demostrado profesionalismo y madurez, algo que no siempre es fácil en el mundo del espectáculo. Esta actitud habla muy bien de ambos. Demuestra que supieron dejar atrás las diferencias y mantener una relación cordial, basada en el respeto y la admiración mutua.
Un claro ejemplo de cómo se puede mantener una buena relación, incluso después de una ruptura amorosa. En cuanto a los planes inesperados, podemos hablar de sus carreras individuales. Aatai, por ejemplo, ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar roles muy diferentes. Desde el joven rebelde en Medcezir, hasta el duro y misterioso protector en Yerde, y ahora con papeles más maduros en The Protector, y su más reciente éxito Gentleman, Aatai ha evolucionado como actor y ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes géneros. Su talento y su dedicación lo han convertido en uno de los actores turcos más solicitados a nivel internacional. Y no es para menos. Cada papel que interpreta es una sorpresa, y siempre consigue sorprender al público. Su incursión en Yerde, una serie de acción y drama, marcó un punto de inflexión en su carrera. Allí interpretó a Sarp Yılmaz, un policía encubierto que se infiltra en la mafia turca. Este papel le exigió una transformación física y actoral, y Aatai cumplió con creces. Su interpretación fue aclamada por la crítica y el público, y le consolidó como un actor capaz de interpretar roles complejos y emocionalmente intensos. Luego vino The Protector, una serie de Netflix que le abrió las puertas del mercado internacional. En The Protector, Aatai interpretó a Hakan, un joven que descubre que tiene poderes sobrenaturales y que debe proteger Estambul de una fuerza oscura. La serie, con su mezcla de fantasía, acción y drama, tuvo un gran éxito en todo el mundo y consolidó la fama de Aatai a nivel internacional. Y ahora Gentleman, su proyecto más reciente, lo muestra en un rol más maduro y sofisticado. Este papel le permite explorar nuevas facetas de su talento y demostrar su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. Su evolución como actor es evidente y cada proyecto que emprende es una oportunidad para sorprender y deleitar a sus seguidores. Serine, por su parte, también ha tenido una trayectoria brillante. Después de Medcezir, ha participado en series y películas que le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Su actuación en Fi fue particularmente aclamada, y demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Actualmente está trabajando en nuevos proyectos que prometen sorprender y deleitar a sus seguidores. Serine es una actriz que no se conforma, que busca siempre nuevos retos y que se supera a sí misma en cada interpretación. Fi, la serie que le valió el reconocimiento de la crítica, fue un proyecto audaz y provocador. En Fi, Serine interpretó a Duru, una bailarina que se enamora de un psicólogo obsesionado con ella. La serie, con su temática sensual, sus personajes complejos y su narrativa envolvente, fue un éxito rotundo y le permitió a Serine demostrar su versatilidad actoral. Su interpretación de Duru fue aclamada por la crítica y el público, y le consolidó como una de las actrices más talentosas y prometedoras de Turquía. Además de su trabajo en series y películas, Serine ha incursionado en el teatro, demostrando su amor por las artes escénicas y su capacidad para conectar con el público en vivo. Su dedicación y su pasión por la actuación la han convertido en una de las actrices más admiradas y respetadas de Turquía. Pero, ¿qué hay de sus vidas personales? ¿Se han vuelto a enamorar? ¿Están saliendo con alguien? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco más misteriosa, porque ambos son bastante discretos en cuanto a sus relaciones. Es cierto que han habido rumores, que se les ha visto con otras personas, pero ninguno de los dos ha confirmado nada oficialmente. Lo que sí podemos decir es que ambos parecen estar disfrutando de sus vidas, de sus carreras y de la libertad que les da el estar solteros. El misterio que rodea sus vidas amorosas solo alimenta la curiosidad del público, que está siempre atento a cualquier indicio de romance. Y hablando de libertad, una de las cosas que más me gusta de Aatai y Serine es que siempre han seguido sus propios caminos. No se han dejado influenciar por la presión mediática ni por las expectativas del público. Han hecho lo que han querido, han elegido sus proyectos con cuidado y han priorizado su bienestar y su felicidad. Esta independencia y esta autenticidad son, sin duda, dos de las cualidades que más admiran sus seguidores. Pero volviendo a los secretos. Otro secreto, quizás no tan secreto, pero que a veces se olvida, es la amistad que existe entre ellos. A pesar de su separación romántica, siempre han mantenido una relación de respeto y cariño. Se han apoyado mutuamente en sus carreras y han celebrado sus éxitos. Esto demuestra que el amor, en todas sus formas, puede trascender las barreras del tiempo y del espacio. Esta amistad es un ejemplo para todos, demostrando que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de una ruptura.
Ahora, quiero hablar un poco sobre la admiración que el público siente por ellos. Y es que C. Concedilla. Aatai y Serinei no solo son dos actores talentosos, sino que también son dos personas que inspiran. Son un ejemplo de profesionalismo, de dedicación y de perseverancia. Han demostrado que con trabajo duro y determinación, se pueden alcanzar los sueños. Su trayectoria profesional es un testimonio de su talento y su esfuerzo, y su éxito es una fuente de inspiración para muchos. ¿Y qué pasa con los proyectos futuros? Pues aunque no hay nada confirmado oficialmente sobre un posible reencuentro profesional, los fanáticos de ambos actores sueñan con la posibilidad de verlos juntos en una nueva serie o película. Sería un éxito rotundo, no lo dudo ni un segundo. La idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla es algo que emociona a sus seguidores, quienes esperan ansiosamente que este sueño se haga realidad. Pero por el momento tendremos que conformarnos con sus proyectos individuales, que por cierto prometen mucho. Aatai, como ya mencioné, está en la cima de su carrera, participando en proyectos internacionales y consolidando su fama. Su capacidad para elegir papeles interesantes y desafiantes lo ha convertido en uno de los actores más solicitados de la industria. Serinei, por su parte, está preparando nuevas sorpresas que seguro que nos dejarán con la boca abierta. Su dedicación y su pasión por la actuación la convierten en una artista que siempre está buscando nuevos retos y oportunidades. Estoy deseando ver qué nos tienen preparado. En resumen, Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya son dos estrellas que han marcado una época en la televisión turca. Su relación, aunque ya no sea romántica, sigue siendo objeto de interés para el público. Ambos han demostrado ser actores talentosos, profesionales y personas que inspiran. Han seguido sus propios caminos, han priorizado su bienestar y han dejado una huella imborrable en la industria. Su historia es un ejemplo de cómo se puede construir una carrera exitosa, mantener la integridad y la autenticidad, y dejar una huella en el corazón de millones de personas. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos de sus carreras y de su relación que quizás no hayamos explorado a fondo. El impacto de Medcezir en la carrera de ambos. Medcezir no solo fue un éxito televisivo, sino que también sirvió como un trampolín para sus carreras. Antes de Medcezir, ambos actores ya habían participado en otros proyectos, pero fue esta serie la que les brindó el reconocimiento y la plataforma necesarios para alcanzar la fama. Aatai Ulusoy Antes de Medcezir, Aatai había ganado un concurso de modelaje, lo que le abrió las puertas al mundo del espectáculo. Su participación en la serie Anferia Koydum le dio una mayor visibilidad, pero fue Medcezir la que lo catapultó a la fama. La serie le permitió demostrar su talento actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales. Serinei Sarkaya Serinei ya tenía experiencia en el mundo del espectáculo, participando en concursos de belleza y en algunas series de televisión. Sin embargo, Medcezir fue el proyecto que le dio la oportunidad de demostrar su talento actoral y de consolidarse como una de las actrices más prometedoras de Turquía. El papel de la química en pantalla. La química entre Aatai y Serinei fue un factor clave en el éxito de Medcezir. Su conexión era evidente y creíble, y esto cautivó al público. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, y la naturalidad con la que interactuaban, hicieron que los espectadores se sintieran parte de su historia de amor. Esta química no era solo producto del talento actoral, sino también de la conexión que existía entre ellos fuera de la pantalla. Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, los rumores y las especulaciones sobre su romance alimentaron la curiosidad del público y aumentaron el interés en la serie. La gestión de la fama y la privacidad. Ambos actores supieron gestionar su fama con inteligencia. Aunque eran conscientes del interés que despertaban, optaron por mantener su vida privada alejada de los focos. Esto les permitió proteger su relación y mantener un cierto grado de control sobre su imagen pública. Esta estrategia también les permitió centrarse en su trabajo y en el desarrollo de sus carreras. Al no estar constantemente expuestos a la presión mediática, pudieron tomar decisiones profesionales más acertadas y elegir proyectos que realmente les interesaban. La evolución de sus carreras después de Medcezir. Después de Medcezir, tanto Aatai como Serinei continuaron cosechando éxitos.
Ambos demostraron ser actores versátiles, capaces de interpretar roles muy diferentes y de adaptarse a diferentes géneros. Atay Ulusoy ha demostrado su versatilidad con roles en series de acción, drama y fantasía, consolidando su fama a nivel internacional. Su capacidad para elegir papeles interesantes y desafiantes lo ha convertido en uno de los actores más solicitados de la industria. Serine Isarcaya ha seguido cosechando éxitos en series y películas, recibiendo elogios de la crítica y el cariño del público. Su participación en proyectos teatrales también ha demostrado su amor por las artes escénicas y su capacidad para conectar con el público en vivo. El impacto de las redes sociales. En la actualidad, las redes sociales juegan un papel fundamental en la vida de las celebridades. Aunque ambos actores no son de publicar constantemente sobre sus vidas privadas, sí utilizan las redes sociales para promocionar sus proyectos y para conectar con sus fans. Sin embargo, también son cautelosos en cuanto a la información que comparten en las redes sociales. Priorizan la privacidad y evitan exponer demasiado su vida personal. El legado de Atay Ulusoy y Serine Isarcaya. Atay Ulusoy y Serine Isarcaya han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco. Su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público los han convertido en dos de las estrellas más queridas y respetadas del país. Su historia de amor, aunque haya terminado, sigue siendo objeto de interés y de nostalgia. Su química en pantalla, su talento individual y su respeto mutuo son un ejemplo para muchos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Me divertí mucho hablando de Atay y Serine y espero que ustedes también se hayan divertido. Si es así, no olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué es lo que más les gusta de Atay y Serine? ¿Quieren que hable de algún otro tema o de alguna otra pareja de celebridades turcas? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir creciendo esta comunidad. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.